Continuamos nuestra tertulia, nuestra segunda parte de hoy, que continuamos la primera parte de hoy también, sobre las figuras extranjeras con las cuales Jesús se relaciona. Los centuriones romanos, hay una mujer, hay dos mujeres, una la cananea y otra la samaritana. Tanto el uno como el otro, Jesús y la samaritana, son extranjeros el uno para el otro. Un judío y una samaritana se encontraron en una situación quizás parecida a la que se habrían ignorado, o quizás se hubiesen liado a bofetadas o a discusiones sobre sus diferencias. Eso es lo que parece situarse en la samaritana en un primer momento, desde el recelo ante el extranjero Jesús, tú judío, yo samaritana. Pero gracias a Jesús y a su voluntad de encuentro y amistad con toda persona, el encuentro toma otros caminos. No es de pelea. O sea, se han enfrentado, se han encontrado por casualidad o por vaya usted a saber qué, dos figuras contrapuestas. Uno judío, hombre, otra samaritana, mujer. Se pelean entre ellos. Los samaritanos no pueden ver a los judíos y los judíos no pueden ver a los samaritanos. Ellos se encuentran. Pero fíjense que igual que el extranjero, el centurión romano, nos da el ejemplo de hombre de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En este caso, la samaritana encuentra en el extranjero que le ayuda a encontrarse a sí misma y a liberarse de fronteras y divisiones. No fue un mero diálogo, fue un encuentro y un intercambio, y un ver el camino de otra manera. Para Jesús no necesitaba atravesar Samaria para volver a Galilea. Podía haber ido por Jericó, podía haber ido por la costa, pero decidió ir por la montaña, por el medio de la montaña, por Samaria. El Espíritu lo llevó a tomar el camino que conduce a Samaria. El Espíritu le empujó a atravesar la frontera. Y ya en tierra extranjera proclama que ni el centro espiritual de los samaritanos ni el centro espiritual de los judíos ha de tener un significado permanente ante Dios. Ambos son lugares simbólicos que no se pueden absolutizar. No es decir, en Jerusalén es el único sitio en que se encuentra Dios. En el monte Garizim, en Samaria, el único sitio donde se encuentra Dios. No. A Dios lo encontramos en cualquier lugar. Yo tengo experiencias en ese sentido. Encontrar una de las clases se lo contaré algún día por no alargarnos, de las clases, por así decir, de catecismo más insólitas que yo he tenido, fue en un tren en la antigua Unión Soviética, viajando de Moscú a Kiev a las 2 de la mañana. El Señor actúa de formas muy distintas y muy extrañas. Ambos, Dios nos recuerdan que Dios es siempre grande, tanto la samaritana como Jesús, y que el Señor se sirve, pues eso, de cosas insólitas, de cosas ilógicas, de cosas que no tienen sentido, para ayudarnos a vivir. Ahora, he puesto casos de personas extranjeras, pero hay lugares, símbolos que traspasan las fronteras de salvación. En los evangelios hay también lugares donde la exclusividad se rompe y se incluye a quien en el principio parece que no pertenece a ese grupo o a esa situación. Por ejemplo, el borde del camino y la posada. Jesús se refiere en ciertas ocasiones a personas samaritanas que viven de modelos de fe. Por ejemplo, el leproso agradecido, el buen samaritano, ambos los cuenta Lucas. Sin embargo, es curioso y cuestionador que Jesús elige como modelo de comportamiento con el prójimo a un extranjero. O sea, fíjense que tanto el uno como el otro son extranjeros. Buen samaritano extranjero, el leproso que da gracia es extranjero. Los ciudadanos romanos que son extranjeros también, la samaritana que es extranjera. En el caso del samaritano, frente al rodeo de las figuras religiosas, el sumo sacerdote, el levita, cruzan de carretera para no encontrarse con el herido, no contaminarse con el extranjero. Sin embargo, el samaritano tuvo compasión y cuidó de él. Lucas nos presenta a Jesús presentándolo provocativamente como ejemplo.
Lo importante no es la tarea del maestro de la ley, quién es mi prójimo, sino la práctica del samaritano, quién se hizo prójimo. Todo esto de la parábola del samaritano surge ante una pregunta que un maestro de la ley le dice: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? El Señor le dice: el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces el maestro de la ley, que quería buscarle los 3 pies al gato, y el gato tiene 4, dice: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús dice: lo importante no es la teoría del maestro, quién es mi prójimo, sino quién se hizo prójimo. Es un extranjero que nos enseña. En el capítulo 14 de San Lucas, 15 al 24, y en el capítulo 22 del Mateo, versos 1 al 14, nos encontramos una parábola de aquel banquete en que los invitados iniciales se excusan con las más pintorescas excusas. No quieren ir y buscan excusas, como muchas veces nos pasa a nosotros. No queremos hacer ciertas cosas y buscamos la forma de no hacerlas. Ahora el que está dando la cena, el banquete, manda a sus servidores entonces a salir a calles, plazas, a invitar a todo lo que encuentren, incluso más allá, a los caminos y cercados de los que están más lejos. Esta participación de todos en el banquete es símbolo de la participación de todos en la salvación de Dios. La casa va a estar llena de invitados y simboliza la universalidad del reino e incluye a pobres e incluye a extranjeros. El reino de Dios está formado, por tanto, por todos los seres humanos que con buena voluntad caminamos y damos vueltas por el mundo. El compendio, en definitiva, de todo el Evangelio nos lo presenta en el juicio final. En otros pasajes también se identifica a Jesús con los caminantes, los visitantes: al que a ustedes recibe, a mí me recibe; quien a mí me recibe, recibe a quien me envió; con los débiles de la sociedad; quien acoge a un niño, a mí me acoge. Todo servicio de amor es un servicio al hermano mayor, Cristo. Toda obra de misericordia, toda obra corriente de misericordia en servicio de los más pequeños, en el fondo es lo que nos une a Cristo y nos da la salvación. No nos da la salvación una fe vacía, no son los grandes pensamientos elevados, no basta la pena, la queja, el sentimiento, sino lo que realmente importa ante Dios es lo hecho a los más necesitados, a los más pequeños, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que es emigrante, la acogida al otro. No importando de qué sitio haya nacido. Lo importante es que es alguien que me necesita. En ese momento es cuando podemos juntar a Dios y junto con los demás. Por eso fui extranjero y me recogiste. ¿Cuándo llegaste como extranjero? Cuando lo hicimos con uno de estos hermanos extraños y extranjeros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba.
ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y recuerden dos cosas, tres cosas. No nos olvidemos de rezar por nuestros amigos, nuestros hermanos privados de libertad. En segundo lugar, este domingo es Misa del Divino Niño. Les espero en la Santa Misa, les espero para que compartamos en la Santa Misa. Y tercero, tenemos pendiente ese viaje de una jornada de un día a Tuxedo en el estado de Nueva York, pero del otro lado del río, donde disfrutaremos de un día de asueto, un día de fiesta, un día de compartir, un día... Esperamos que no nos mojemos como el año pasado, pero no somos de papel. Si nos mojamos, nos secamos y para adelante. Llamen, que quedan, son 11 o 12 tickets solamente. 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y seguimos. El compendio de todo el Evangelio es el juicio final y junto con él el Gólgota y la cruz. La muerte de Jesús en la cruz, fuera de la ciudad, fuera de la ley, fuera de la religión oficial, es sin duda alguna la expresión de su identificación con los excluidos y expulsados. Con su mismo cuerpo roto en la cruz, Orado rompió las murallas que mantenían a Israel encerrado en sí mismo. Rompió sus muros. Cristo hizo de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba. En la carta a los Efesios nos recuerda Pablo 2:14. Él entregó su vida y su espíritu fuera de las murallas. Salgamos pues a encontrarlo fuera del campamento. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 12 al 15. Y así es interesante, es curioso como en el monte Gólgota va a ser precisamente un centurión pagano, un extranjero, quien afirma su fe en Jesús. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La misión, por tanto, de Jesús es universal y supera las fronteras de Israel. Desde Pentecostés, la acción del Espíritu sigue abriendo incesantemente a la Iglesia a lo diferente, haciendo de ella una nueva creación en la que sea posible el orden querido por Dios. Pentecostés es un evento eficaz y también simbólico del encuentro entre pueblos. Pablo puede así exclamar: yo no soy judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos somos unos en Cristo. La diversidad de lenguas manifestada, las diferentes formas de vivir y culturales deben dejar de ser un motivo de oposición y convertirnos en instrumentos de unidad, de comunión y de totalidad. Por último, un último texto que nos habla de la importancia de la hospitalidad para las primeras comunidades. En referencia al relato del género en el que Abraham acoge a 3 extranjeros que se convierten en mediación de la promesa de Dios, el autor de la carta a los Hebreos nos dice: no olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El visitante inesperado y no llamado, el emigrante que toca tu puerta, el enfermo, el paisano, el que no tiene trabajo, el homeless, aquel que le marcamos para no acercarnos a él porque huele mal, habla mal, piensa mal, vive mal. Entonces nosotros somos buenos, nos creemos que somos buenos. Pero quizás el acoger a ese extranjero puede ser portada de bendición. Nos dice la carta a los Hebreos: no olvidéis la hospitalidad, gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Cuando acogemos al hermano, sin preguntarle los papeles, sin preguntarle nada más que si es hermano y que se nos necesita, quizás, y sin quizás, estamos acogiendo a Dios en forma de ángel. Probémoslo.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio, de otra cosa, pero de lo mismo. Y la discusión o la pregunta, el diálogo que vamos a tener es: ¿cuántos viajes Jesús hizo al extranjero? ¿Cuándo salió de su tierra, por así decir? No había aeropuertos, había barcos, sí, pero no era el momento, como no navegaran en el lago de Tiberíades. Y Jesús dijo una vez que él había venido solo a predicar a los judíos, no a los paganos. Nos lo dice Mateo, capítulo 15, versos 24. Y también él a los discípulos les pidió que hicieran lo mismo, que se dedicaran sobre todo a las ovejas perdidas de Israel. Pero Marcos, el evangelista, el evangelio más antiguo del cual cronológicamente tenemos fechado, es el más breve, pero el más sustancioso. Bueno, los cuatro son sustanciosos. Presenta aspectos muy distintos de lo que pueden presentar otros. ¿Por qué? Pues porque se dirigía a un público distinto. Hay que tener en cuenta que los evangelios tienen un público al cual están respondiendo. Mateo está respondiendo como está presentando el programa de Jesús a una comunidad de ex judíos, Marcos a una comunidad ex paganos o paganos, o sea, aquellos que nunca habían pertenecido al pueblo de Israel y a su religión. Lucas es aún más universal, más griego, es el culmen de la cultura griega en el Evangelio. Y Juan, pues es una reflexión muy sui generis de él, en que el núcleo de Juan está en su prólogo: en el principio era la palabra, y va a desarrollar a Dios como palabra, y qué es lo que hace, y van aportando pues hechos teológicos que son interpretados de una manera o de otra, van a presentarnos hechos biográficos, pero nunca pretendieron hacer una biografía.
Es la segunda generación la que van a aparecer ya los evangelios apócrifos para remediar esa falta de biografías y de historia de Jesús. Ahora, si su misión era predicar únicamente a los judíos, ¿por qué aparece Marcos con viajes? ¿Cuáles son los lugares que visitó Jesús? ¿Qué hechos sucedieron allí? Los evangelios, como les digo, no son relatos estrictamente históricos de la vida de Jesús. El hecho, pues, de que Marcos lo presente tantas veces viajando fuera del territorio de Israel, tiene un sentido teológico, y es el mostrar el interés de Jesús también por los paganos, no solo por los judíos. No tendría sentido para nuestra fe que solamente se dijera a un grupo en concreto, los demás no existían. No, se dirige a todos. Ahora hay que desarmar esa presentación para entenderlo. ¿Por qué necesitaba Marcos recalcar el aprecio de Jesús hacia los paganos? Muy sencillo. Porque su evangelio estaba dirigido justamente a una comunidad de origen pagano y sus lectores no se habrían sentido muy contentos. Si Marcos solo hubiera expuesto la preocupación del Señor por los judíos, no hubiera quedado bien con el resto de la audiencia de Marcos. En cambio, al narrar Marcos varias salidas de Jesús fuera de Israel, dejó claro que no había venido solo a salvar a los judíos, sino también a los paganos, a los extranjeros. El primer viaje de Jesús fuera de su patria, según Marcos, lo hizo después de pronunciar el sermón de las parábolas. Entonces dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Pueden encontrar en Marcos 4:35. Aquello de decirles a los discípulos vamos a la otra orilla las puso a temblar. La otra orilla del lago de Galilea era tierra extranjera y peligrosa. Era a las alturas del Golán. Hoy en día todavía están en disputa con los sirios y los judíos desde la guerra del 67. Así que imaginémonos en aquella época. Gente impura, paganos, a los que ningún judío virtuoso habría osado ir. Pero a pesar del temor que sintieron, no pudieron decirle que no. El sermón de las parábolas que acababan de escuchar los obligaba a salir de su comodidad para ir a sembrar del otro lado del mar la palabra de Dios. De modo que no les quedó más remedio que coger los motetes y montarse en la barquita para cruzar del otro lado del lago. El viaje empezó mal. Apenas salieron se desató una terrible tormenta que amenazó con hundir el barco. Y como comprenderán, el pánico se apoderó de los discípulos. Pero Jesús, que iba con ellos, calmó la tempestad y así les mostró que mientras viajaran con él, jamás debían de temer a lo desconocido. Al desembarcar en la ciudad de Gerasa, le salió al encuentro un endemoniado, Marcos 5:1-21. Era un tipo violento, que vivía entre los sepulcros, con una fuerza extraordinaria, capaz de romper las cadenas con que lo ataban y que se automutilaba con piedras. Jesús serenamente y tranquilamente se acercó, y luego de un breve diálogo con él lo curó de su enfermedad. Al verse sano, el ex endemoniado quiso quedarse con Jesús, pero este ordenó que no, que volviera a su gente y contara allí lo que le había sucedido. Y Jesús cogió los motetes y volvió de nuevo a su país. En este primer viaje, con la curación del poseído, constituye un precioso detalle del evangelista Marcos para los paganos. ¿Por qué digo esto? Por varias razones. Primera, el primer milagro que Jesús había hecho en tierra judía era justamente la curación de un endemoniado. Ahora, el primer milagro que hace en tierra extranjera es también la curación de un endemoniado. ¿Casualidades? No creo. Segundo, el endemoniado judío, al ver a Jesús lo reconoce, entra en crisis y dialoga brevemente con él. El endemoniado pagano, al ver a Jesús lo reconoce, entra en crisis y dialoga brevemente con él. Tercero, después de curar al endemoniado judío, la fama de Jesús se extendió por toda la región. Después de curar al endemoniado pagano, también la fama de Jesús se extendió por toda la región. Cuarto lugar, en territorio judío la misión de Jesús había sido preparada por un predicador, Juan el Bautista, que vivía en el desierto. En territorio pagano la misión de Jesús también es ahora preparada por un predicador, el endemoniado que vivía en el desierto. Marcos, por tanto, se basó en el primer milagro de Jesús a un judío para componer el primer milagro a un pagano.
Así podía mostrar que para Dios tanto unos como otros eran objetos de su amor y de su cuidado. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia. El segundo viaje de Jesús al exterior, según Marcos, lo realizó después de multiplicar los panes. Jesús manda a sus discípulos embarcarse y que se dirijan a la otra orilla, en este caso a la ciudad de Betsaida, mientras él se quedaba en la costa rezando. En cuanto que la barquita se desenganchó del muelle, se desató sobre el lago un fuerte viento que impidió a los discípulos seguir remando. Entonces, porque tenía que estar achicando el agua, sacando el agua, porque el barco era tremendamente zarandeado por los efectos de la naturaleza. Entonces, en medio de la oscuridad de la noche, se aparece Jesús caminando sobre el agua. Imaginémonos, pongámonos en los papeles de los discípulos. Están en mitad de la tormenta, una tormenta que no se sabe si entraban o si salían. Y recuerden que en aquella época no había helicópteros, no había lanchas de presión ni nada. Allí era a pulmón y a base de remos. Y de repente aparece este individuo caminando sobre las aguas. Entonces se asustan ellos y empiezan a gritar creyendo que era un fantasma. Pero en cuanto Jesús subió a la barca con ellos, el viento se calmó y la barca terminó atracando en la ciudad de Genesaret, es decir, otra vez en territorio judío, no fue a territorio pagano. El segundo viaje, entonces, podríamos decir que terminó en un fracaso. ¿Por qué? El miedo que paralizó a los discípulos. También en el primer viaje habían tenido miedo, pero al menos habían recurrido a Jesús. Esta vez ni siquiera lo reconocieron cuando caminó hacia ellos, ni le pidieron ayuda. Marcos quiso enseñar con esto a sus lectores que la evangelización a los paganos sin Jesús, es decir, sin sus métodos, su doctrina, su visión del mundo y del hombre, están condenados al fracaso. Tercer viaje Jesús deja el mar de lado. Lo va a hacer a través de una extranjera y lo hace a través de tierra. Y su primera parada va a ser la ciudad de Tiro, a 60 kilómetros de Cafarnaún. Tiro está en el Líbano, no lo olvidemos, otro país. Al llegar allí no quería que nadie lo supiera, quiso ir de incógnito. Pero de improviso se le presentó una mujer fenicia con su hijita enferma y le suplicó que la curara. Jesús dijo que no, y
explicándole que él había venido a ayudar a los judíos, a los hijos de Israel, no a los paganos. Pero aquella mujer era de armas tomar y se echó de atrás para adelante y le replicó que el pan de Dios es abundante y que alcanza para todos, incluso para los paganos. Cuando Jesús escuchó estas palabras, como comprenderán, no le quedó más remedio que aceptar la curación de la niña. Pero miren, hay más. La forma como Marcos presentó el encuentro de Jesús y la fenicia es un modelo para la catequesis, ya que describe la actitud de la Iglesia primitiva ante la evangelización de los paganos. ¿Cómo? Varias etapas. Primero, que Jesús y sus discípulos fueran a Tiro de manera velada, sin que nadie lo supiera, refleja la cautela, la prudencia con la que la Iglesia primitiva empezó moviéndose en medio de los paganos. Como si no quisieran levantar expectativas e ilusiones en los demás. Ellos iban a predicar calladamente, silenciosamente. La segunda norma es que la súplica del milagro que hace la mujer fenicia muestra la necesidad que tenían los paganos de recibir el Evangelio. Eso, ténganlo por supuesto, está más que probado. Los que tenemos trabajo pastoral con nuestros hermanos de cualquier índole, de cualquier país, de cualquier circunstancia, nos damos cuenta enseguida de que Dios envía esas ansias y esos deseos de felicidad a todos los seres humanos. Y todos estamos dispuestos, estamos buscando la felicidad que nos lleve a Dios. La súplica del milagro, mujer fenicia, muestra la necesidad de los paganos de recibir el Evangelio. Tercero, la negativa de Jesús expresa las objeciones que los primeros cristianos ponían para no predicar a los paganos. Él había venido únicamente para los judíos, entonces por tanto que los paganos se queden de lado. Un poco egoísmo, ¿verdad? Vamos entonces al cuarto. Y la réplica de la mujer de Jesús va a ser el argumento en el que se basa la misión a los paganos. El Evangelio alcanza para todos. O sea, esa va a ser una clave a lo largo de toda la historia de la evangelización. Porque muchos ¿para qué predicar el Evangelio a fulano, a mengano, a zutano, a tal país, a tal pueblo, si ellos son paganos? Sí, la predicación no es a los grupos, es a las personas. Y las personas somos únicas, somos solas. La réplica de la mujer es el argumento a Jesús en el que se basaba la misión a los paganos. El Evangelio alcanza para todos, no lo olvidemos nunca. Quinto, la curación de la niña por Jesús enseña que el mismo Jesús habría querido que su mensaje de salvación llegara a los paganos. Sexto, finalmente, la manera casi impensada en que la mujer se encuentra con Jesús. Describe cómo la evangelización a los paganos, comprendida por la Iglesia, no fue fruto de un programa previamente calculado, sino que fue acontecimientos que se fueron desencadenando de forma inesperada y terminaron rompiendo las barreras que le separaban a judíos de paganos. Continúa Jesús su viaje y la segunda etapa abarca el viaje que él realiza desde Tiro, en el Líbano, hasta la Decápolis. La Decápolis es una buena tiradita. La capital de la Decápolis, Beishan, está cerca del lago de Tiberíades, camino de Jerusalén. Un desvío lleva el camino a Jordania. De hecho, este verano hacía un calor pelú, por así decir, en esa ciudad. Pero es una ciudad bien interesante y bien cosmopolita en la zona. Jesús va allí, era una ciudad extranjera, una ciudad pagana, era la capital de las 10 ciudades paganas en la Galilea, que abarcaban la Galilea, parte de Siria y parte de Jordania. Entonces le presentan a un sordomudo, obviamente extranjero. Este hombre simbolizaba de manera perfecta la situación en la que se hallaban los paganos en aquel tiempo, sin poder escuchar a Dios ni hablar con Él, porque no se les predicaba el Evangelio. Jesús toca el oído del enfermo con sus dedos, le pone saliva en la lengua y lo cura. Los acompañantes de Jesús se pueden imaginar el pasme y el asusto que se llevan al ver semejante prodigio. Sin embargo, salieron a predicar por todas partes la buena noticia de lo que Jesús había hecho. Y con esta nueva acción, Jesús va abriendo progresivamente el terreno de la evangelización en territorio extranjero. Él
en el endemoniado de Gerasa, curado en el primer viaje, había quedado en tierras paganas pregonando lo que Jesús había hecho con él. Ahora ya no solamente el enfermo curado, sino también todos los compañeros y amigos del sordomudo, los que se van a predicar, se vuelven a anunciar, era un grupo muy unido al sordomudo y han visto el milagro y lo van a anunciar. No es como el endemoniado que estaba solo porque le caía encima todo el mundo que había cerca de él, entonces no les importaba a la gente. Aquí sí, han visto y predican. De ahí muchas veces una de las muchas moralejas que podemos sacar, que debemos de sacar, cada vez que hacemos algo bueno, que los demás lo sepan. Que el Señor es verdad que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Eso en referente a las limosnas, pero también en referente a lo que anunciamos, en la energía con que anunciamos la palabra de Dios, el mensaje, eso lo tienen que saber los demás para dar gloria a Dios. Y no importa que sea extranjero, que sea sordomudo, cuando el Señor nos toca, tenemos que anunciarlo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora.
Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que el domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño y para septiembre 28 tenemos el viaje a Tuxedo, la Feria del Renacimiento. Vayan apuntándose que quedan pocos espacios y luego no dejemos para última. Los hispanos, miren, tenemos muchas virtudes, pero también tenemos una serie de defectos y una de ellas es que dejamos las cosas para última hora y así nos van a ver las cosas. Ya lo saben. Para mayor información llamen al 212-244-4778. 212-244-4778. El último milagro de este tercer viaje de Jesús es la multiplicación de los panes. Después de haber curado al sordomudo, Jesús se vio rodeado de una muchedumbre con hambre, lo cual no era extraño en la época. Sus discípulos solo pudieron reunir 7 panes. Entonces Jesús hizo sentar a la gente en la hierba, dio gracias a Dios y entregó los panes para que fueran repartidos junto con unos peces. Y así se calcula que unas 4.000 personas pudieron comer aquella tarde. Y hasta sobraron 7 canastas con pan, o sea que había en abundancia. Marcos 8 al 10, 1 al 10. Ahora, ¿qué sentido tiene este milagro para Marcos? Ya Marcos había contado una primera multiplicación de panes por parte de Jesús, pero en esta ocasión en territorio judío. Marcos 6, 30, 44. Y entonces con este milagro simbolizaba la Eucaristía. La iglesia primitiva correría el peligro de pensar que solo los judíos estaban invitados a ella. Por eso ahora el evangelista relata una segunda multiplicación de panes, esta vez en territorio pagano, para señalar que también los paganos estaban invitados a participar de la comunión de Jesús. Este tercer viaje al extranjero de Jesús resulta, por tanto, de una importancia teológica grande para Marcos. Porque mientras los paganos eran despreciados en el mundo judío y mirados con recelo en las comunidades cristianas, sin embargo Marcos enseña a sus lectores que los paganos se merecen no solo la salud, como la niñita fenicia, y la palabra divina, como el sordomudo curado, sino también el pan de la Eucaristía, signo y anuncio de la comida de salvación, a la que también ellos estaban invitados para encontrarse con Jesús. Después de la multiplicación de los panes termina el tercer viaje y Jesús regresa con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Casi inmediatamente Marcos empata el cuarto viaje. Dice que Jesús y sus discípulos partieron de Dalmanuta y se fueron a la orilla opuesta. Siempre recordemos la orilla opuesta a la tierra de paganos. De nuevo se encuentran los discípulos en la barca con Jesús, pero ahora no hay tormentas ni viento en contra. Esta vez el peligro está dentro de la misma barca. ¿Por qué? Porque los discípulos van preocupados. Es como si cada vez que viajaran hacia territorio pagano les invadiera el miedo. Entonces Jesús tiene que aprovechar para darles una enseñanza. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Como comprenderán, los discípulos estaban muertos de miedo, eso les vino por encima. No entendieron estas palabras, pero sí entendemos los lectores lo que significa. La levadura de los fariseos es la mentalidad cerrada, opresiva, apagada a la ley judía, propia de los grupos más conservadores de la iglesia de aquel tiempo. Y la levadura de Herodes es la mentalidad autoritaria, opresora, dominante, propia de algunos dirigentes de aquella época. Si esa mentalidad se mete en la barca de la iglesia, dice Jesús, se puede estropear el pan de las 2 multiplicaciones que él había realizado. Es decir, se puede llevar al garete, al traste, el esfuerzo de unir a los 2 pueblos judíos y paganos en uno solo.
Después de pasar los miedos y demás, cuando desembarcan en Betsaida, le presentaron a Jesús un ciego para que lo curara. Jesús le tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Le puso saliva en los ojos, impuso sus manos y le preguntó: ¿ves acaso? El pobre ciego respondió: sí, veo a los hombres como árboles que caminan. Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos y esta vez el ciego quedó completamente curado. Como comprenderán, este milagro como que es un tanto raro, ¿verdad? Es como si una curación en varias etapas donde Jesús, con paciencia y cuidado, tuvo que imponer las manos, preguntar, escuchar, volver a intentar, hasta que al final el ciego pudo ver bien. Pero no es que a Jesús sus poderes le hubieran funcionado mal, no, la máquina de hacer milagros no le había funcionado, no. Marcos, con la genialidad que lo caracteriza, quiso mostrar el cuidado que la iglesia primitiva debió de tener para recibir a los paganos en su seno. No siempre todo pagano estaba en condiciones de aceptar la fe y aceptarla inmediatamente. Por eso había que darles una serie de catequesis, de enseñanzas para, con paciencia, escucharlos, preguntarles, hasta que pudieran abrir los ojos de la fe, descubrir a Cristo y mirar la vida de otra manera. De esta manera, curando al ciego de Betsaida, Jesús volteó el último prejuicio que le separaba y que quedaba con los extranjeros. Ante Dios todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Y Marcos nos ha ido jugando un poco con esas presentaciones de los milagros de paganos, para decir, no solamente el mensaje del Evangelio es para los judíos, es para todo hombre y mujer, de toda raza, de toda cultura, de toda tendencia, de todo. Es universal, la llamada universal a la salvación. La segunda etapa de este cuarto viaje fue la ciudad de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está a unos 25 kilómetros más al norte de Cafarnaún. La localidad era famosa por el culto al dios griego Pan, protector de los pastores. Toda la ciudad estaba llena de recuerdos de esta divinidad. Además, de la falda de un cerro cercano, el rey Herodes había hecho construir en el año 19 a.C. un templo al emperador Augusto, de 20 metros de largo y altas murallas. Y al oriente del templo se levantó también otro santuario dedicado a las ninfas, divinidades de los ríos y los bosques, porque cerca de allí nacía el río Jordán. Una ciudad, como comprenderán, completamente podrida de cultos paganos, de dioses griegos y demás, que todavía hoy en día existen. Hace el año pasado, en el año 18, sí, en el viaje que fui en el mes de marzo del 2018, estuvimos en esta zona y todavía se conservan parte de esos templos. Una profusión grande de agua, de fuentes, de plantas, de todo. Allí fue donde Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro sale muy machote, muy eso, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra, etcétera, la promesa del primado. Hay una pequeña iglesita, ruinas de una iglesita que lo recuerda. En este sitio, lleno de resonancias paganas, es Jesús donde quiere dar comienzo a su reino, encargar a Pedro como sucesor de él. Es interesante y sorprendente que en medio de tantos santuarios paganos y recuerdos de ídolos, Jesús arrancara a Pedro de su más grande confesión de fe. Es un detalle muy importante de Marcos que permite recalcar cómo incluso en medio de un ambiente pagano, rodeado de cultos extraños, es posible conservar la fe y creer en Jesús. Los paganos, aunque vivían en una tierra impura, no por eso tenían una fe contaminada. Se puede confesar a Jesús aún en tierra, se puede decir que se cree en Jesús aún en tierra extranjera. Fue el último gesto de Marcos hacia los paganos, a quienes les dedicó con amor e inteligencia su precioso evangelio. Marcos se dirige a una comunidad, no lo olvidemos nunca, que no procedían del judaísmo, que procedían de cualquier parte del mundo, marcados por una serie de hándicaps, marcados por una serie de rechazos. A ese, en el rostro de ese hermano pobre, abandonado, destrozado, es que Marcos le va a dirigir el mensaje de Jesús, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de buena nueva.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y recuerdo que no se olviden de que este domingo es la misa en honor del Divino Niño. Y recuerden también todos aquellos que nos siguen que el día 28 de septiembre tendremos una jornada de entretenimiento, de cultura, de convivencia, una convivencia en el Parque del Renacimiento, que está en Tuxedo, una hora escasa de viaje desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, pero lo importante no es la hora, es el tiempo que vamos a compartir entre todos. Es una idea de compartir, una actividad de compartimiento. Quiero también recordarles a Luis Froilán Ortega Calle, que está en Essex County, New Jersey, detenido por inmigración, que se le ha enviado una Biblia y el libro ¿Sabías qué? Ya que su hermana llamó a nuestra oficina, Elvia Ortega, y nos dio su información. Todo aquel que quiera, los presos que están necesitados de lectura, de cariño, de respeto y demás, todos estamos necesitando, no hace falta estar presos, pero hay que pensar en ellos que no tienen al acceso de la mano los libros y las oraciones y demás. Todo aquel que necesite una Biblia, que necesite un libro de oraciones, no tenga reparo en escribirnos o en llamarnos a la oficina. La dirección de la oficina es el teléfono de la oficina, es el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Si tienen que llamar colegios desde la cárcel, con mucho gusto les aceptamos la llamada. Y la dirección de correos, P.O. Box, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Y allí pues nos cuentan qué es lo que necesitan, qué es lo que podemos ayudarles, que con mucho gusto lo haremos. Y vamos terminando. Marcos fue un hombre audaz que se dio cuenta que el mensaje de Jesús no se podía dejar encerrado entre las cuatro paredes del judaísmo, y se dirigió a aquellos que menos, y nos presentó el testimonio de aquellos que menos podíamos imaginar que iban a recibir el mensaje de un judío marginal en una provincia marginal del Imperio Romano. El mensaje de Jesús de Nazaret. Es el primer evangelio. Es el primer que nos presenta Jesús, es el Señor. El Señor que cura, el Señor que ama, el Señor que nos acompaña, el Señor que no viene a censurarnos sino a amarnos. Es interesante ver los pasos que la visita de Jesús a Tiro, la visita de Jesús a la relación con los extranjeros, siempre es de respeto y de acogida.
un poco lo que deberíamos de hacer también nosotros, ese respeto y acogida a los demás. No podemos, aunque suene inaudito, podríamos decir que hoy en día hay tantos paganos o más que en tiempos de Jesús. Esos paganos habría que llevarles el mensaje de Jesús. Y ese mensaje no es trepándose en una tribuna, no, es compartiendo la vida de cada día, compartiendo y conociendo los valores del Evangelio con ellos. Los valores del Evangelio que están presentes en todos los seres humanos. Todo ser humano tiene deseo de paz, tiene deseo de amor, tiene deseo de esperanza en la vida. Eso es lo que nos está matando muchas veces, que abandonamos. Bueno, concluimos. Les espero, los que puedan, el domingo 18 en la Misa del Divino Niño. Aquellos que no puedan asistir, que recuerden que vamos a rezar por ellos con mucho cariño y con mucho respeto. Un recuerdo especial para nuestros hermanos presos. Y luego me atrevo a pasar la canasta con ustedes. Necesitamos seguir adelante, pero necesitamos... El dinero sí, el dinero está hecho, ya se encuentra. Necesitamos que recen por nosotros, que nos acompañen con su oración, que poco a poco vayamos sembrando la buena nueva y que el Señor se encargue de repartirla. Si usted está junto a una persona a la que ama y a la que quiere, denle un abrazo y dígale que lo ama y que lo quiere. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos proteja. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.